buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de este año, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro primer programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el primer mensaje del año. Iniciamos hoy el 11º año de trabajo del Ministerio Tinajas en Internet. Cuando empezamos, ni en sueños pensábamos que este ministerio llegaría a donde ha llegado, que impactaría a tanta gente y que sería un referente doctrinal en la red. Empezamos en aquellos días con temor y temblor, y poco a poco fuimos tomando confianza al ver la respuesta de la gente, y así hasta el día de hoy. Así que muchísimas gracias, estimados oyentes, por estar ahí y por seguirnos semana a semana. Muchas gracias por confiar en nuestra voz y en nuestra enseñanza pastoral. Hoy comenzamos no un año más, sino que comenzamos una nueva etapa más para estudiar la palabra de Dios mucho más. No venimos a celebrar un calendario que cambia, ni a desear suerte y prosperidad como hace el mundo, no. Sino que venimos hoy, una vez más, a recordarle que, si el Señor le ha dado un año más de vida en su paciencia, es para que usted se convierta antes de que Él le quite la vida, quizás en este año. Muchos de los que escucharon el año pasado nuestro primer mensaje inicial, similar a este, ya no están con nosotros. ¿Dónde estarán? Algún año será su último año, estimado oyente. Ese año llega cuando menos se lo espera. Así que bueno sería que aproveche este primer mensaje del año para prepararse por si este año usted viaja a la eternidad. Y si por el contrario usted es uno de los que dice que se ha convertido por medio del evangelio jurídico que enseñamos, en primer lugar nos alegramos mucho. Pero entonces el mensaje de hoy es para animarle desde el primer día del año a que trabaje este año intensamente con nosotros, porque la mies es mucha, el error doctrinal es mucho, los que se pierden son muchos, los lobos son muchos, las iglesias falsas que engañan son muchas y nosotros somos pocos. Así que anímese a trabajar y a colaborar con nosotros para difundir la verdad si es que se ha convertido. Mientras muchos hacen planes y promesas para este año, nosotros simplemente queremos hacer algo normal este año. Queremos enseñarle fielmente un año más la palabra de Dios. Este primer mensaje no lo dedicaremos a animarle o motivarle a hacer proyectos, a que cumpla sus planes o a decirle que este año Dios hará grandes cosas en su vida. Ni tampoco venimos a recordarle amargamente que cada año este mundo va de mal en peor por causa de los que no escuchan la palabra de Dios. No venimos a eso. Nada de eso haremos en este mensaje y este año. Venimos hoy a invitarle a estudiar juntos este año en cada encuentro la palabra de Dios para que el convertido crezca y trabaje, y el inconverso abra los ojos y prepare su viaje. Necesitamos estudiar, creer y obedecer la palabra de Dios para no sufrir aquí más de la cuenta y no sufrir allí en la eternidad sin cuenta. Este año no es nuevo por el número nuevo que lleva, sino que es nuevo por la preciosa oportunidad que Dios le da al inconverso para preparar el viaje y al convertido para que trabaje con coraje. Nosotros tenemos muy clara esta meta para este año: enseñar la verdad de la palabra de Dios como no lo hace nadie. Así que abra su alma, prepare su razonamiento, disponga su tiempo, tome papel y lápiz en cada mensaje y venga con nosotros en este año en nuestro viaje. No vendremos nunca con un mensaje de prosperidad, motivación psicológica, sanidad, promesas, profecías, escatología y bendiciones. No, nunca vendremos así. Ese no es nuestro estilo, ni tampoco es el estilo bíblico, sino que este año, desde hoy, vendremos a darle una vez más las riquezas que hay escondidas en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Si hay algo que usted no necesita en este tiempo, estimado oyente, es que le asusten con profecías apocalípticas, que le digan que el mundo se termina cuando no se terminará ni hoy, ni mañana, ni en 1000 años. Fíjese lo que le digo.
Usted no necesita ese tipo de mensajes. Usted no necesita comodidad espiritual. Usted no necesita las falsas promesas de prosperidad o catastróficas que hace la mayoría de los lobos y nunca se cumplen. Lo que usted necesita este año es la valentía de un predicador que lo confronte, le dé sana doctrina y le ayude con la radicalidad de la palabra de Dios. Usted ya ha tenido bastantes años flojos en su vida y con resultados nefastos. Bastantes años escuchando a pastores falsos, como para que nosotros vengamos ahora aún con más flojera y engaño. No. Y por otro lado, usted ya tiene por ahí en su iglesia o en la red miles de pastores motivacionales que le engañan con el reino del dinero, el reino de la bendición, el reino material de la prosperidad, el reino de la sanidad y el reino de la buena vida. Pero esos reinos no son bíblicos. Usted de eso ya tiene bastante en internet, estimado oyente. Pero predicadores verdaderos y radicales como nosotros hay pocos. Somos una especie en extinción. Usted necesita la verdad y la radicalidad de un ministerio basado en la estricta palabra de Dios. Bien, ahora, antes de analizar los dos pasajes que hemos seleccionado hoy en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para usted, antes que nada, queremos recordarle algo muy importante a todos los oyentes de cara a lo que enseñaremos en este año. En este canal siempre tendrá dos caminos delante de usted para elegir. El primero es la opción moral, donde usted puede venir cada semana, aprender principios éticos, valores morales, sabiduría, doctrina verdadera y enseñanzas prácticas que le ayudarán a vivir mejor, a tomar decisiones sabias y a enfrentar mejor la vida con mayor claridad y calidad. Esta opción es muy buena, es útil y necesaria, es bíblica también. Es la opción moral, pero, es una opción limitada y peligrosa que al fin le llevará a la condenación eterna porque la moral sola no salva a nadie. Pero por otro lado, le ofrecemos también la opción espiritual. Y esa sí es nuestra meta. Esa meta no solo mejora su vida aquí, sino que salva su vida de la condenación eterna allí. Nuestra meta este año no es enseñarle la moral. La moral ya está incluida en nuestras enseñanzas, pero no es la meta ni la base, como hacen los pastores que hay por ahí. Nuestra meta no es hacerle mejor persona. Nuestra meta es salvar a esta persona que nos escucha, y hacerlo por medio del Evangelio que salva su alma. La moral cristiana se enseña para evitar dolores, para evitar fracasos, evitar gastos, evitar malas compañías, evitarle decisiones equivocadas, evitarle un noviazgo errado y un matrimonio equivocado. E incluso enseñamos la moral para evitarle accidentes, evitarle embarazos no deseados y evitarle incluso la muerte por medio del suicidio. Entonces, ante estos dos caminos la gente pregunta, «Pastor, ¿por qué entonces la gente en su mayoría elige solo la opción moral?» Bueno, en primer lugar le preguntaría qué opción ha elegido usted, estimado oyente. En segundo lugar, le diría que la gente elige la opción moral porque es una opción más cómoda, es egoísta, es donde usted toma del canal lo que le conviene, pero luego se va y no se compromete con Dios ni con el ministerio. En cambio, la opción espiritual exige conversión, compromiso, radicalidad en su vida, obediencia inmediata, sacrificio, sumisión a la autoridad pastoral, abandono de sus pecados y apoyo material al ministerio. ¿Puede ver la diferencia entre la opción moral y la espiritual? ¿Cuál elegirá usted este año, estimado oyente? Por eso la gente elige la opción cómoda, la moral. Decirle esto, estimado oyente, es la mayor honestidad que podemos presentarle como pastores desde el inicio del año. Usted decide, en su libre albedrío, si quiere simplemente conformarse con un consejo moral que le ayude a tener un día mejor y una vida mejor, o por el contrario, usted vendrá aquí, valientemente a este canal, a buscar la radicalidad de una vida terrena y la salvación eterna. Usted decide. Las dos opciones están en este canal, y en su libre albedrío, ¿cuál de los dos caminos elegirá para este año, estimado oyente? Bien, habiendo dicho esta intensa y necesaria introducción, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos elaborado una meditación expositiva de la Palabra de Dios como el primer mensaje inicial del año y lo haremos, como siempre, en varias partes para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer pasaje elegido para usted
en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice así: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Punto número 1. Creemos que este pasaje, aunque en su día ya lo hemos enseñado en el canal, es un pasaje ideal para dejar atrás todo lo pasado y empezar este año con todo nuevo. ¿No le parece un buen pasaje? Punto número 2. Empezaremos el análisis expositivo del pasaje, pero esta vez no lo haremos por la primera frase como lo solemos hacer siempre, sino que haremos un pequeño giro, empezaremos por la segunda parte, la leeremos en primera persona y lo haremos de forma parafraseada. Entonces, el pasaje quedaría más o menos así. Las cosas viejas de mi vida pasaron, y ahora todas son hechas nuevas por estar en Cristo. ¿No le parece más claro y mejor así el pasaje, estimado oyente? Punto número 3. La frase «las cosas viejas» es una frase negativa y triste. Entonces, las preguntas reflexivas son: si las cosas viejas aquí es algo malo y triste, le preguntamos: ¿vive usted aún en las cosas malas, viejas y tristes de su pasado? ¿Han sido perdonadas las cosas viejas y malas de su pasado? ¿O aún sigue usted en sus pecados sin perdonar y vive aún en su vieja vida sucia, pecaminosa y pasada? Pastor, entonces, ¿cuáles serían concretamente esas cosas viejas, pasadas, pecaminosas, erradas y malvadas que están ante Dios, que habla Pablo y que hasta ayer he hecho en mi vida? ¿Cuáles? Bueno, Pablo lo dice de forma general, pero nosotros, que somos expositivos y siempre muy concretos, ayudaremos a Pablo diciéndole a usted esas cosas concretas. Recuerde que Dios apunta todo lo que usted hace y mira todo lo que usted hace. Dios es el ojo que todo lo ve, estimado oyente, no se olvide de eso. Y si usted no se ha convertido correctamente por medio del Evangelio de Cristo, es decir, si usted no está en Cristo, entonces esas cosas malas y viejas, pasadas y lejanas, aún siguen vigentes para Dios. Porque el paso del tiempo en su vida no perdona los pecados ante Dios y Dios no se olvida de sus pecados por muchos años que pasen. ¿Se da cuenta del problema? A continuación le ayudaremos a recordar sus pecados que usted en su mayoría ha cometido desde su juventud hasta ahora y le condenan. Y luego le mostraremos la forma correcta del perdón de los pecados. Porque si usted se muere con esos pecados pasados sin perdonar correctamente, será declarado culpable y delincuente el día del juicio de Dios y luego será enviado a la cárcel de fuego y tortura eterna. ¿Se da cuenta del tema? Hay mucha gente que vive en sus pecados sin perdonar. Yo diría que todo el mundo. Pecados que le cargan la conciencia, que no le dejan dormir, que le hunden, que le entristecen, que le bloquean, que le deprimen, que le vuelven loco, e incluso pecados que le impulsan al suicidio. Bien, concéntrese ahora porque a continuación le daremos una lista de más de 200 pecados. Eso nos llevará un rato. Escúchela con atención la lista, medítela, no pase por alto esta parte del mensaje porque está en juego su alma. Bien, empecemos entonces con la lista. Las mentiras, la blasfemia, la calumnia, el chisme, el juicio injusto de alguien, el perjurio, los falsos juramentos, las promesas no cumplidas, la charlatanería de las mujeres, la adulación falsa, el burlarse de alguien, la murmuración contra Dios, la queja constante en la vida, la crítica destructiva, el pesimismo, ser testigo falso de alguien, el homicidio, la violación, el abuso de menores, la crueldad, la extorsión, hacer trampas, cobrar precios injustos, pagar mal a los empleados, no pagar lo que se debe, estafar a la gente, aprovecharse del inocente, ser injusto en el trabajo, robar en el trabajo, ser injusto en los precios, ser injusto en el salario, ser injusto en la vida general, ser cómplice del pecado de otros, el maltrato en el matrimonio, el maltrato a los padres, el abuso verbal con los hijos, la violencia y el maltrato a la esposa y a los hijos, el adulterio, la fornicación, la prostitución, la inmoralidad sexual, ir de cama en cama, la unión libre, la pornografía, el incesto, la homosexualidad, el lesbianismo, los transexuales, los gays, la coquetería sensual, la vestimenta sensual, ser mujer provocadora, vestir apretada, escotada y descarada como una ramera, un embarazo fuera del matrimonio, no respetar el matrimonio,
el divorcio, el libertinaje, el recasamiento del divorciado, el uso de las drogas, el abuso del alcohol, la borrachera, ir a las discotecas, la juerga, comer demasiado, la gordura, no cuidar el cuerpo, la anorexia, la bulimia, la musculación, ser sucio, ser desordenado, acumular basura en su casa, hacer las cosas con imprudencia, la irresponsabilidad, la impuntualidad, no reparar el daño causado a alguien, la avaricia, la codicia de lo ajeno, el amor al dinero, el despilfarro del dinero, el meterse en deudas, el materialismo, dar dinero a quien no merece darlo, despilfarrar sus talentos, perder el tiempo, no trabajar con diligencia, ser tacaño, la envidia, los celos, el orgullo, la arrogancia, ser altanero, ser despectivo, ser descarado, ser indiferente al sufrimiento, ser cómplice de alguna maldad, ser indiferente ante la injusticia, callarse ante la injusticia, ser terco, ser obstinado, ser duro de corazón, no perdonar, no someterse, no humillarse, ser negligente, ser perezoso, ser retorcido, ser desagradecido, ser intolerante, ser sinvergüenza, ser impaciente. El rencor, la amargura, el resentimiento, la autosuficiencia, la autojustificación cuando le dicen algo, la desobediencia a los padres, burlarse de los padres, menospreciar a los padres, no honrar a los padres, causar problemas en la familia, no disciplinar a los hijos, desobedecer al jefe, desobedecer a los maestros, desobedecer a las autoridades, no dejarse corregir, tener malas compañías, tener malas actitudes, tener mal carácter, tener mal genio, decir palabras sucias, no aceptar la disciplina, casarse con quien no debe, meterse en un noviazgo errado, la incredulidad, el rechazo del Evangelio, la herejía doctrinal de las iglesias, el ateísmo, desobedecer la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios, no ser valiente para decir la verdad de Dios, no cumplir las promesas hechas a Dios y la ingratitud a Dios. No dar buen testimonio, la idolatría de las imágenes, la falta de oración, la falta de lectura bíblica, la rebeldía contra la autoridad espiritual, el legalismo, el fariseísmo, el favoritismo, la hechicería, la santería, el culto a la muerte, la pachamama, creer el horóscopo, jugar a las cartas del tarot, todo tipo de ocultismo, el espiritismo, la superstición, la astrología, creer en el poder de la mente, en el poder del universo, ser supersticioso, estar a favor de los palestinos, estar en contra de Israel, ser machista, ser feminista, ser culturista, vivir la buena vida americana, anhelar el sueño americano, vivir al estilo americano, vivir como le da la gana, poner la música alta y molestar a los vecinos, ayunar, diezmar, circuncidarse, congregarse donde no debe, ser judío, ser mesiánico, ser católico, ser anglicano, ser rabínico, ser calvinista, ser reformado, ser pentecostal, ser adventista, ser unicitario, ser masón, ser mormón, ser testigo, guardar el sábado y estar metido en cualquier iglesia. El miedo, la cobardía, ser dominado por el estrés, la depresión, todo tipo de fobia, el aborto o creer en el aborto, la eutanasia o creer en la eutanasia, el suicidio, el escándalo, los gritos, ser manipulador de la gente, ser corrupto, ser insensible, seguir la política, seguir a un político, ser esclavo del fútbol, estar gastando dinero en el fútbol, practicar deporte de riesgo, jugar a la lotería, gastar y gastar, comprar y comprar, o sea, el consumismo, el acumular, la falta de sobriedad, no ser valiente en corregir al que falla, no enseñar al ignorante, despreciar la corrección que le dan, el contrabando, ser materialista, tomar drogas, vender drogas, fumar, tatuarse, ser tibio, ser cobarde, apostar al juego, echar las cartas, creer en los adivinos, creer en los extraterrestres, ser egoísta, ser infiel, no aceptar la disciplina, no dejarse corregir, no enseñar al ignorante, no corregir al que falla, no respetar el rol del matrimonio, no dar buen testimonio, no ser valiente para decir la verdad, no disciplinar a los hijos, no reparar el daño causado a otra persona, hacer todo tipo de maldad y tener malos pensamientos. Todo esto y mucho más, estimado oyente, es pecado y usted lo ha cometido en algún momento de su vida pasada. Y si no se ha convertido,
tiene todos estos pecados presentes, vigentes y latentes ante Dios. Y si Dios le quita la vida, usted tiene un problema eterno. Tiene usted un grave problema, estimado oyente. Usted está perdido y necesita el Evangelio para que todo esto quede borrado de su pasado. Punto número 4. Entonces, pastor, ¿cómo se quitan todos estos pecados pasados? ¿Cómo me libro de las cosas viejas de mi vida? ¿Cómo puedo vivir ese pasaje que dice Pablo, las cosas viejas pasaron, si las tengo todavía frescas en mi alma? ¿Cómo? Bueno, si usted me lo pregunta, es porque no lo sabe. Y si no lo sabe, es porque está en una iglesia falsa y su pastor, rabino o sacerdote son falsos y no le han enseñado correctamente cómo se perdonan los pecados. Entonces mi consejo es, márchese de ahí. Entonces, estimado oyente, le vamos a enseñar hoy cómo se perdonan sus pecados pasados, pero antes, quiero decirle cómo no se perdonan los pecados. O dicho de otra manera, le voy a decir las formas erradas del perdón de los pecados en las iglesias. Los pecados no se perdonan por medio de un sacerdote, porque un sacerdote es tan pecador como usted o peor. No tiene ningún poder de Dios para perdonar los pecados. No tenemos tiempo hoy de entrar en este tema, pero como estudioso de la Biblia, le digo delante de Dios y de los ángeles, y pongo a Dios por testigo, que ningún sacerdote católico tiene poder para perdonar los pecados. Los pecados tampoco se perdonan por ir a misa. Los pecados no se perdonan por bautizarse de niño ni de mayor. Los pecados no se perdonan repitiendo la falsa oración de fe americana, ni por medio de las 4 leyes espirituales, ni creyendo en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, como dicen los falsos bautistas. Tampoco por aceptar a Jesús en el corazón, ni por pasar al frente repitiendo una oración, ni por hacer buenas obras, ni por cumplir los mandamientos, ni por guardar el sábado, ni por ir a la iglesia, ni por diezmar, ni por hablar en lenguas, ni por circuncidarse, ni por ayunar, ni por congregarse. Nada de esto le perdona los pecados ni le salva, estimado oyente. Le ruego que no se ponga a la defensiva al escuchar esto, porque estamos seguros que usted está confiando en alguno de estos métodos que hemos dicho antes. No se cierre, no reaccione mal, no corte este mensaje, no dé por sentado que es salvo, sino por el contrario, filtre lo que le decimos, sea analítico, compare, sea valiente, sea bereano, examine lo que le han enseñado y compárelo con lo que le estamos enseñando. ¿Qué pierde con escucharnos? Nosotros, por experiencia pastoral, queremos que todas las personas que están en las iglesias que nombramos antes, todos tienen métodos errados del perdón de los pecados. Por lo tanto, si usted está en alguna de esas iglesias nombradas, usted tiene aún vigentes, presentes y latentes todos sus pecados. Y cuando usted muera, se llevará la gran sorpresa, la terrible sorpresa. Irá a la condenación eterna. Terrible. Tiene hoy la oportunidad, al inicio de año, de borrar todo el pasado de su vida. Punto número 5. Entonces, pastor, habiendo escuchado todo eso, ¿cuál es la forma correcta, única, actual y bíblica del perdón de los pecados? ¿Cuál? Bueno, preste nuevamente mucha atención, no se distraiga, siga la secuencia de razonamiento que le vamos a dar a continuación y, si es necesario, repase 100 veces esta parte del mensaje. Escuche bien cómo se perdonan los pecados. La Biblia dice que Dios es juez y el hombre es delincuente porque el hombre comete delitos y pecados rompiendo las leyes de Dios. Entonces, Dios como juez tiene que aplicar la justicia sobre el hombre. Pero si Dios aplicara su justicia sobre el hombre al momento de pecar y lo matara, que sería lo justo, entonces el hombre iría directamente a la cárcel eterna. Pero, el trino y maravilloso Dios, en su paciencia y en su gracia inmerecida, diseña un plan jurídico para salvar al hombre delincuente de la cárcel eterna. Y con ese plan jurídico que Dios diseña, Dios hace 2 cosas a la vez. Primero, Dios no se salta su justicia, porque para perdonar, Él no puede hacerlo de forma directa simplemente porque usted le pida perdón. Eso sería saltarse su justicia.
Para Dios poder perdonarle, antes tiene que aplacar su ira y satisfacer su justicia. Y en segundo lugar, en ese plan, a la vez, el hombre puede recibir el perdón de sus pecados y de sus delitos de forma correcta y jurídica. Entonces, para hacer estas dos cosas, el Hijo del Juez viene a la tierra, se hace hombre, cumple toda la ley de Dios y aún encima, al final de sus días, se ofrece voluntariamente a recibir la justicia que merece el hombre delincuente. Y así sucede. Cuando Dios descarga su justicia sobre el Hijo de Dios en la cruz, Dios queda satisfecho y su justicia queda aplacada. Bien, esta es la primera parte del plan que hace Dios, satisfacer su justicia. Pero con esto que hizo Dios, el hombre aún no queda perdonado. Para que el hombre sea perdonado, Dios manda a todo hombre que haga su parte, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. El hombre debe obedecer dos requisitos jurídicos. El primer requisito: el hombre debe humillarse ante Dios el juez, debe reconocer sus delitos de forma concreta y debe apartarse de ellos. Esto es el verdadero arrepentimiento. El segundo requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es que el hombre debe reconocer ante Dios el juez que merece recibir la justicia divina por sus delitos. A la vez, el hombre debe reconocer también que esa justicia que merece le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, el hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús y hacerla suya. Todo esto es el segundo requisito de Marcos 1.15, es el Evangelio. Cuando el hombre obedece estos dos requisitos, Dios el juez lo declara jurídicamente inocente, libre de todos sus pecados pasados y podrá tener salvación eterna. Este es el verdadero y único método bajo el cielo dado a los hombres para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. No hay absolutamente ningún otro método de perdón de los pecados. No hay dos métodos, estimado oyente. El único método es el método jurídico que le acabamos de decir. Este es el mejor mensaje que usted puede escuchar al inicio del año para dejar atrás sus cosas pasadas y empezar de nuevo. Que conste en acta. Y punto número 6 del pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: Estando en Cristo, toda la vida es nueva. Cuando una persona se convierte por medio de la obediencia de los dos requisitos de Marcos 1.15 que dijimos antes, esa persona queda envuelta en la justicia de Cristo. Esa persona queda metida en la justicia de Cristo como un pez está metido en el agua. Así es estar en Cristo, como dice Pablo. Estar en Cristo es estar envuelto en su justicia. Y cuando uno se envuelve en la justicia del Hijo, entonces esa justicia le limpia las injusticias pasadas y le da poder para vivir una vida en justicia. Y esa vida nueva de estar en la justicia de Cristo es lo que el pasaje llama las cosas nuevas. Y esa nueva vida en la justicia de Cristo es lo que Pablo llama la nueva criatura. Esto es teología en estado puro. Por eso, el lema universal de todos los miembros del Ministerio Tinajas es este: esa justicia diseñada en el consejo eterno, que un día cayó en el Calvario sobre el Hijo de Dios. Esa justicia apropiada por la fe limpia sus injusticias y le hace ahora vivir una vida de justicia. ¿No le parece maravilloso comprender ahora este precioso pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al inicio del año? Cuando una persona está sumergido en la justicia de Cristo, todas las cosas pasadas son hechas nuevas en justicia, porque por medio de esa justicia uno es transformado en una criatura nueva y justa. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en justicia. Amén, aleluya. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo pasaje que hemos seleccionado para usted. El pasaje está basado en Mateo capítulo 6, versículo 33, que complementa el pasaje anterior de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17.
El pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 33, de forma parafraseada dice así: Busca este año antes que nada el reino de Dios y su justicia. ¡Qué frase, estimado oyente! ¡Qué frase! Una frase directa, una frase con un mandato de Dios. El pasaje de Corintios invita a dejar y el pasaje de Mateo invita a buscar. Dejar y buscar. Dejar el pecado y buscar al Señor, su reino y su justicia. Dos pasajes perfectamente entrelazados. Punto número 1. La gente empieza el año buscando 1000 cosas para su vida. Buscando adelgazar, buscando salud, buscando un mejor médico, buscando casa nueva, buscando trabajo, buscando pareja, buscando una nueva cama, buscando dinero, buscando otra iglesia, buscando prosperar, buscando emigrar, buscando casarse, buscando. ¿Qué busca usted este año prioritariamente, estimado oyente? Recuerde que Dios es su creador, el que le ha dado la vida, la salud y los talentos que usted tiene. Y por medio de este mandamiento, Dios le manda a buscar antes que nada con todos esos talentos, buscar el reino de Dios y su justicia, no su propio reino. Ahora, permítame decirle esto. Si usted está en una iglesia, no se ofenda, pero usted está fuera del reino de Dios y no está andando en justicia, porque una iglesia es el reino de la religión con injusticia doctrinal y con un líder injusto. Y si acaso, usted es una persona moral que no quiere saber nada de las iglesias y se ha marchado cansado de ellas, en primer lugar, le aplaudo. Nos alegramos mucho de que se haya ido de ahí, pero no ir a la iglesia no es tampoco el reino de Dios, ni es andar en justicia, es andar en su propio reino personal. Preste atención a la definición del reino de Dios. El reino de Dios, preste atención, el reino de Dios es la vida diaria de un convertido por medio del Evangelio, viviendo la vida con los valores morales que Dios le da en su palabra. Se lo repito. El reino de Dios es la vida diaria de un convertido por medio del verdadero Evangelio, viviendo la vida diaria con los valores morales que Dios le da en su palabra. En este mismo instante, la mayoría de la gente que nos escucha, su rey es el pastor, o la pastora, o el sacerdote, o el rabino, y su reino es la iglesia. Pero eso no es el reino de Dios. Una iglesia no es el reino de Dios, es el reino de un hombre religioso. Dios no nos manda a buscar una iglesia para congregarnos, estimado oyente. El mandato del pasaje es buscar primero el gobierno de Dios en su vida, según las normas del reino que están en la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que buscar este año prioritariamente. Y para que usted pueda entrar al reino de Dios, usted previamente debe buscar la puerta de entrada a ese reino de Dios. Y la puerta de entrada al reino de Dios, Jesús mismo, el Rey, lo dijo. Está en Marcos capítulo 1. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, y para entrar deben arrepentirse de sus pecados y creer mi evangelio. Ve, ahí lo tiene. El reino de Dios no es ir a la iglesia, no es congregarse, no es evangelizar, no es bautizarse, no es pertenecer a un ministerio. Entrar al reino espiritual de Dios en la tierra es por medio de dar 2 pasos cruzando la puerta de Marcos capítulo 1 versículo 15, tal como dijo el Señor del reino. Desde el inicio mismo de este año, estimado oyente, queremos ayudarle a entrar al reino de Dios para que un día entre al maravilloso reino material de los cielos. Y punto número 2. Este pasaje es una bofetada a las iglesias materialistas americanas que buscan a Dios por prosperidad, y eso es pecado. ¿Puede ver la fuerza de este pequeño pasaje en contra de los grandes predicadores del dinero? El pasaje habla de buscar lo espiritual, no lo material como prioridad. Estimado oyente, llevamos ya varios días de este año. Entonces la pregunta autorreflexiva que le hacemos es: ¿en qué ha estado pensando en estos pocos días iniciales de este año? ¿Qué está buscando prioritariamente en su vida? ¿Marcharse de su país a otro país para prosperar? ¿Está pensando en cuánto ganará este año? ¿Está pensando en buscar pareja? ¿Está buscando escalar puestos en su empresa? ¿Está buscando ganar más dinero?
¿Qué está buscando prioritariamente en este año, estimado oyente? ¿En qué está pensando en estos días como proyecto del año? ¿En qué está centrando su mente? ¿En su reino o en el reino de Dios? No estamos diciendo que se haga ermitaño, o que se haga monje, o que no se puede buscar trabajo ni prosperar. No. La clave del mensaje está en la frase de Jesús: busca primero. Ahí está el tema. Jesús no descarta que usted busque licenciarse, o ganar dinero, o casarse, o comprar un carro. Jesús habla de lo primero. Los lobos del dinero le dicen que busque primero ser prosperado. Pero aquí dice: búscame primero a mí y mi reino, y lo necesario será luego. ¿Puede ver el orden de las cosas? Así que no busque en estos días pedir a Dios prosperidad, sino que con ayuda de este canal, busque primero el gobierno de Dios en su vida, y no el gobierno del dinero en su vida. Ahora, si por el contrario, usted ya ha entrado al reino de Dios por medio de la puerta estrecha de Marcos capítulo 1, versículo 15, es decir, si usted ya se ha convertido, entonces ahora únase a nosotros para expandir el reino de Dios y su justicia. Si usted se ha convertido, no andará por libre. Andar por libre no es de un convertido, es solo de simpatizantes perdidos. Si usted es convertido, unirá sus fuerzas a nuestras fuerzas y trabajaremos juntos este año para que la gente conozca la justicia de la cruz, el perdón de los pecados, entren al reino de Dios y un día entren al reino material de los cielos. Así hemos hecho nosotros desde hace muchos años, estimado oyente. Hemos dejado todo para que la gente entre al reino de Dios por medio de la justicia de Cristo. En resumen, Mateo capítulo 6, versículo 33 es un mandato universal para todos los hombres, convertidos y no convertidos. El que escuche, entienda. La sencillez expositiva es la mejor puerta para entrar a lo esencial, que conste en acta. Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. Busca primero el reino de Dios y su justicia, es una orden de Dios. Escapa del reino religioso y moral que abunda en el día de hoy. El reino de Dios debe ser tu prioridad al inicio de este año, porque si no entras pronto, te harás mucho daño y al fin aparecerás en el reino oscuro del eterno engaño. Recibe este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. Bien, y hasta aquí, estimado oyente, con nuestro primer mensaje del año. Un mensaje base para aplicar desde ya y en el resto del año. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero creemos que con estos pasajes ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión en este inicio del año. Si necesita ayuda o contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este programa el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.